¿Qué tal? Muy buenos días, El Salvador. Gracias a Luis Ernesto Mendoza y también gracias a Luis Amayoa y al resto también, a Mireille también por toda la información que nos dan desde muy tempranas horas de la mañana para mantenernos bien, pero bien informados. Particularmente este día jueves 16 de enero de 2025. Queremos agradecerles a ustedes como siempre esa fiel y permanente audiencia que nos prestan todas las mañanas y especialmente toda nuestra programación. Este día se conmemora una fecha importante para muchos, ¿verdad? En el sentido de recordar la firma de los acuerdos de paz que llevó a cabo el fin de un conflicto de guerra civil que vivió el país y que para uno representa el punto de partida para comprender cuál era el país que teníamos antes de esa firma de paz y cuáles fueron las esperanzas que se colocaron sobre la mesa para una nueva era de la nación. Un punto polémico para que muchos, desde luego, cuando tratan el tema, dicen, bueno, ¿qué celebramos o conmemoramos? ¿De qué se trata esto? Esa es parte de la temática que vamos a tener esta mañana. Yo le invito a usted a que me acompañe. El 16 de enero de 1992 marcó un antes y un después en la historia de El Salvador. Ese día, tras 12 años de una guerra civil que dejó más de 75,000 muertos y miles de desplazados, el gobierno salvadoreño y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional firmaron los acuerdos de paz en el Castillo de Chapultepec, en la Ciudad de México. La firma de los acuerdos de paz fue el resultado de intensas negociaciones mediadas por las Naciones Unidas. Entre los principales compromisos adquiridos se encontraban la desmovilización de las fuerzas guerrilleras, la reducción del ejército, la reforma al sistema judicial y la creación de instituciones como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la Policía Nacional Civil. En estas 3 décadas posteriores, El Salvador ha experimentado importantes avances en el fortalecimiento de las instituciones democráticas, el respeto a los derechos humanos y la participación política de diversos sectores. A pesar de los logros, El Salvador enfrenta desafíos persistentes. La pobreza y la desigualdad también se mantienen como asignaturas pendientes. Para muchos, el aniversario 33 de los acuerdos de paz es una oportunidad para recordar la importancia del diálogo y el compromiso en la resolución de conflictos. Pero para analizar los impactos de la firma de los acuerdos de paz en El Salvador, no se pierda esta mañana Diálogo 21 con Ernesto López. Reportó Jonathan Cortés. Bien, gracias a nuestro buen amigo Jonathan, periodista, por este importante enfoque que nos da de lo que vamos a tratar esta mañana acá con nuestros invitados. Quiero darle la más cordial bienvenida al general de brigada en situación de retiro, José Campos. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los televidentes. Gracias. También quiero darle la más cordial bienvenida a la doctora Rina Araujo. Ella es diputada electa al Parlamento Centroamericano por el FMLN para el periodo 2026-2031, ¿verdad? Hay que esperar todavía. Bienvenida, ¿cómo está? Bien, un placer y gracias por la invitación y gracias por invitarnos a debatir un tema que es tan importante para nosotros. Para ambos, al cumplirse 33 años de la firma de los acuerdos de paz como protagonistas desde el punto de vista de sus propias concepciones, ¿cuál es la reflexión que tienen especialmente sobre este hito histórico y su relevancia que tiene en la actualidad y que causa para unos, desde luego, discusiones o polémicas o debates alrededor de que si fue bueno esto o no fue bueno? A ver, tienen la palabra ambos. Bueno, yo creo que la única concepción válida para poder impulsar lo que es los acuerdos de paz es tener una vocación democrática y un respeto a la ley. Posteriormente, podemos decir de que los acuerdos de paz, esa firma, ese documento que ahora conmemoramos el 33 aniversario, fue una oportunidad para que una línea de partida y un inicio para la reconstrucción nacional y la reconciliación nacional, la comprensión entre todos los sectores para construir un nuevo El Salvador. Esa fue la oportunidad y la línea de partida que se dio con los acuerdos de paz. Construir un nuevo El Salvador. Construir un nuevo El Salvador, con todas las fuerzas, en condiciones de democracia
y facilitar la paz y respetar los derechos humanos y la ley. ¿Callaron los fusiles? Callaron los fusiles. Eso fue lo más importante, porque no fue una tregua, sino que fue un cese al enfrentamiento. Nosotros podemos precisar el tema ya en Israel. En este momento es una tregua. Exacto. No es una paz. Aquí se inicia la construcción de la paz con la vocación del cese del enfrentamiento armado de las partes. Ok. Doctora, vamos a ver, quiero recoger algunos aspectos primarios de su análisis para luego entrar con la puntualidad de todo este tema que para muchos representa un hito importante en la historia que marca la división de un país, de lo que soñó ser y de lo que tenemos hoy en día, que no lo es. Mira, yo considero que la firma de los acuerdos de paz hace 33 años es sin lugar a duda el inicio de un nuevo El Salvador. Lo que pasa es de que todos nosotros, estas generaciones que estuvimos inmersos en ese proceso social, sabemos que es tal como lo dice la palabra, no es un proceso que lleva muchos años. De hecho, nosotros sabemos de que el 16 de enero debemos nosotros de rendir homenaje a miles de mujeres y hombres que fueron aquellos que trabajaron por gestar un mejor El Salvador. En ese momento éramos jóvenes, en ese momento éramos jóvenes que necesitábamos reafirmar y ganar un mejor país. Es decir, como lo dice el general, fue una firma que también estuvo sustentada en representación internacional, porque se nos dio una validez a nivel internacional, tanto los que estábamos por parte de la guerrilla, así como los que estaban en las áreas de la Fuerza Armada. Entonces, hablar de que fue un proceso, de que no existió, o hablar de que fue un proceso que no merece que se tenga el reconocimiento del pueblo como realmente nosotros consideramos que debe de ser, es bien triste, porque al final un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirlo, y nosotros vemos que en este momento en el cual estamos conmemorando el 33 aniversario, hay muchos de los elementos que dieron inicio a ese proceso de guerra civil en El Salvador, que duró 12 años, que nuevamente están agarrando fuerza. Es decir, los acuerdos de paz fueron el punto de flexión para que nosotros iniciáramos con un proceso democrático, republicano, que nos permitiera a nosotros consolidar y respetar la Constitución de la República. A ver, doctora, entonces, a su criterio, ¿es un poco por desconocimiento el hecho de no darle el valor que tiene los acuerdos, o es que verdaderamente ese sueño de construir, parar los fusiles y construir un mejor país no se ha cumplido? ¿Hay razón que hay aquí? Quisiera un poco entrar en ese... Considero que una de las grandes situaciones que hay desconocimiento, acuérdate tú, tenemos inclusive muchos de los políticos de hoy en día, hay gente de 34, 40 años, que casi coinciden con los momentos del acuerdo de paz. Y a veces puede ser por codicia, puede ser por la sensación de mantenerte en el poder. Por ideología. Por ideologías que hacen que no haya realmente un conocimiento, inclusive no hay educación de lo que pasó en el país. Tristemente nosotros, por ejemplo, en las currículas no tenemos una educación o una formación de la historia del país. Y esto es parte por lo que la gente no tiene el conocimiento de lo que significó los acuerdos de paz. General, ¿hay sueños truncados con este tema? Sí, una vez firmados estos acuerdos de paz, fue de obligatorio cumplimiento y estudio de parte de la Fuerza Armada estos acuerdos de paz. Yo formé parte de lo que fue una comisión precisamente para impartir el conocimiento de los acuerdos de paz dentro de la Fuerza Armada. Fui también comandante del Comando de Doctrina y Educación Militar. Toda nuestra currícula estaba precisamente todo el espíritu y el concepto de estos acuerdos de paz. Entonces creo que fue la única institución a los 10 años que reconoció también lo que fueron nuestros enemigos y nuestros adversarios. El Frente, a los 10 años de cumplimiento de los acuerdos de paz, el 2002, que ya las Naciones Unidas dijo, bueno, pajaritos ya pueden volar, ya les crecieron plumas a sus alas, hagan ustedes solitos. Entonces reconocieron el trabajo de la Fuerza Armada y todo el cumplimiento que ésta había dado de los acuerdos de paz. Las demás instituciones
brilló por su ausencia. Es más, se había dicho que los acuerdos de paz debían de estar en los planes de estudio de los colegios y dentro de las universidades. Entonces, efectivamente fue todo un desconocimiento. Ok, no una farsa, sí, como muchos. No, muchos todo, creen que fueron una farsa los acuerdos de paz. No, es que los acuerdos de paz por sí no van a hacerlo. Lo que tenía que hacerlo era la clase política, que perdió o ha perdido. Todavía se puede recuperar muchas cosas. Ha perdido, digamos, esa voluntad política para emprender lo que es el espíritu de los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz dan la base. Okay. Dan ¿Fallaron la base, los políticos? Efectivamente. Totalmente. Yo creo que no estuvieron a la altura de responder ante ese documento ninguno de los sectores políticos, ¿verdad? Acordémonos de que fue un vacío que se fue cubriendo poco a poco. Y la política fue usada para otras cosas menos para resolver los graves problemas nacionales, que son los que originaron que forma parte de lo que originaron también el conflicto, ¿verdad? Entonces, si esto no se resuelve, podemos tener graves consecuencias, porque estas persisten, estas causas. Ok, ¿tenemos todavía tiempo para poder hablar de esa, claro que esa sí. Nación? Claro que sí, porque digamos que se construyó en su momento, entonces. Sí, claro que tenemos tiempo. ¿Cómo hacerlo? Bueno, todos los sectores deben de participar y debemos de llegar, en primer lugar, qué cosas pueden ser aplicadas de los acuerdos y qué cosas no, qué cosas se pueden mejorar. Entonces, se necesita establecer, por decir así, un plan, como le dijera, de nación, un plan que trace un eje diferente intergeneracional, sí, ¿verdad? Que permita generar condiciones de desarrollo. Okay. Y de mejoras económicas. Recuerdo que se logró, digamos, en un abordaje, doctora, en su momento, transformar y adaptar, primero en este caso a su partido, pasar de ser un grupo armado a ser un grupo político, así ¿no? Así Eso en primer lugar. Se toca aspectos relevantes en la materia de justicia. Se crean organismos importantes de derechos humanos, la Policía Nacional Tribunal Civil, Supremo Electoral, Tribunal Suprema, Procuraduría General, la Fiscalía. Pero alguien en ese análisis me dice a mí, pero no se tocó la parte más esencial, lo económico. El Foro Económico Social hizo falta conformarlo, desarrollarlo. Cuénteme un poquito sobre esa parte. Sí, realmente creería yo que las causas que generaron el conflicto no fueron manejadas de forma integral. Eso en primer lugar, ¿no? Es decir, nosotros vemos y seguimos observando que hay un proceso de deterioro económico en la población, seguimos observando que hay un deterioro inclusive del mismo aspecto social en la población. Pero, ¿qué es lo que pasó? Realmente se hizo todo un andamiaje para que hubiera una constitucionalidad que le permita a la población tener inicialmente esas herramientas jurídicas que le permitieran defenderse. El problema es que, como dice el general, no se dio. Imagínense cuando él nos dice, solamente el área militar tuvo la capacidad de educarse. Usted le pregunta a un joven de 25 años cuáles fueron los acuerdos de paz y desconoce que el Tribunal Supremo Electoral fue una de las consecuencias de la firma de los acuerdos de paz. ¿Debería de ser una fiesta nacional? Debería de ser una fiesta nacional, por supuesto. De hecho, creo que el día está plasmado como festivo, por decreto, de conmemorarlo. Yo estaba escuchando el día que Chafik Handal es uno de los que moderan la firma de los acuerdos de paz, dice algo tan importante que a mí me impresionó, porque cuando se hace la firma de los acuerdos de paz en Chapultepec, fíjense que fue tan importante que se firmó en Chapultepec como símbolo de esos niños que allá en México habían inclusive tenido inmolado, ¿verdad? Es decir, tuvo una importancia tan grande en su momento, en donde no solamente estuvo presente el presidente de ese entonces en el acto, sino todos los presidentes de Centroamérica, sí, países amigos de la ONU, países que fueron garantes de esta firma de paz, en la cual lo que a nosotros nos dijo, ok, todos debemos de trabajar por este país.
todos debemos de generar un marco jurídico que les permita a ustedes trabajar sobre eso que causó la guerra en El Salvador por 12 años. ¿Por qué la parte económica no fue tratada a su criterio 33 años después para hacerse esa pregunta? Mira, hay muchos intereses. El Salvador, uno de sus principales problemas que ha tenido ha sido inclusive intereses fundamentalmente de clase dominante que no han permitido de que se llegue hasta estas clases necesitadas y vulnerables, que son a los que cualquier país debe de apostar para salir de esta pobreza en la que nosotros estamos. General, me voy a una pausa, le dejo una pregunta a usted. ¿Hay una verdadera reconciliación 33 años después en el país? ¿O es que estamos precisamente inmersos todavía en esas heridas abiertas que de alguna manera pues traen el escozor? Vemos militares enjuiciados por un lado, nos preguntamos dónde está la otra parte, porque si bien es cierto, y no porque yo quiera verla, pero muchos se preguntan si los protagonistas aquí no solo fueron de un lado, fueron los dos que cometieron errores. ¿Qué piensa al respecto? Voy a dejarle plantear esa pregunta, voy a una pausa, gracias por estar con nosotros. Y esa calidad se pone siempre de manifiesto todas las mañanas cuando le invitamos a usted a esta hora a degustar un café rico, el café perfecto, y sobre todo ahora, rico es calidad. Así es que desde ya les invito también a nuestros invitados acá, panelistas, a que degustemos este rico café, ¿verdad? Porque es calidad. Continuamos con el general de brigada en situación de retiro, José Campos, y también la doctora Rina Araujo, diputada electa al Parlamento Centroamericano por parte del FMLN para el periodo 2026-2031. General, sí. ¿De verdad nos reconciliamos? Mire, ¿o hay viejas heridas que están todavía sangrando, especialmente cuando vemos militares en los tribunales? Pero y después vienen otros y se preguntan, bueno, ¿y el resto dónde están? Sí. Si aquí mataron uno y mataron los otros también, ¿no? En primer lugar, el propósito del proceso de llegar a formular los acuerdos de paz fue poner fin al conflicto, promover la democracia, garantizar el respeto a los derechos humanos y reunificar la sociedad salvadoreña. Esa reunificación fue muy difícil, fue una de las principales trabas que empezamos a tener, pero si fuimos capaces de callar las armas, si fuimos capaces de sentarnos y ponernos de acuerdo, esto poco a poco lo que sucedió es que los que nos pusimos de acuerdo muchas veces no somos los o los que peleamos no somos los que nos pusimos de acuerdo, por un lado. Porque la Fuerza Armada no estuvo representada a través del gobierno. La Fuerza Armada ha cumplido a cabalidad los acuerdos. La Fuerza Armada tuvo que cumplir pues, lo que el gobierno estaba realizando. Y hasta la fecha, 33 años lo cumple. Y hasta la fecha. Lo que sucede va a lo siguiente: a medida fue pasando el tiempo después de la firma de los acuerdos de paz, afloró en el país una polarización, ¿verdad? Una desconfianza, hubieron enfrentamientos verbales demasiado enconados entre los diferentes sectores políticos y se perdió la confianza. Esto fue desencantando también a la sociedad a creer en un proyecto democrático, a creer en los partidos políticos, a considerar que aquel documento que se había firmado no servía de nada. Así como nosotros podemos decir, bueno, ¿y de qué sirvió la independencia de El Salvador en 1821? ¿Verdad? Entonces... Pareciera que podemos llegar a preguntarnos eso, sí, a manera de conclusión. Y también... entonces hay una sociedad dividida, sí, a su criterio. Y también la justicia, digamos, hay sectores legales, internacionales, de los cuales
han considerado tomar esto como una manera de revancha, de venganza, ¿verdad? En algunos sectores. ¿Sí? Y eso ha dificultado. No tenemos una sociedad unida. O no hay una sociedad unida. Duele ver a sus compañeros de armas en los tribunales y no ver a los otros que también cometieron atrocidades. También, pues, ¿verdad? Porque debe de ser parejo prácticamente toda la situación. Pero en esto, en los acuerdos en los procesos de paz de los diferentes países, se suele ver eso. Podemos ver lo de Sudáfrica, podemos ver Namibia, podemos ver diferentes otros países en los cuales se han dado estos procesos de paz. Siempre hay aspectos como de una amnistía, ¿verdad? No de que borrón y cuenta nueva, no ha pasado nada, no. Hay que conocerlo. En realidad, ¿fue para bien o para mal esa amnistía, general? No se hubiese continuado la vida política del país si eso no será. Doctora, quiero ver. En una guerra, obviamente, no es agua bendita la que se tira, ¿no? Son balas. Son balas. Se cometen errores de uno y de otro bando. Muchos se preguntan por qué también, si el FMLN, siendo protagonista de esa guerra, donde se cometieron masacres, asesinatos, etcétera, ¿por qué no también están en los tribunales o judicializados esos casos? Bueno, realmente recuerde usted que, como dice el coronel, el general, en ese momento para el FMLN y la Fuerza Armada lo importante es un cese de paz. Un cese de fuego, porque queríamos dar el paso a la paz que tanto costó. Ustedes fueron 12 años, ¿no? Y hubo tanto del FMLN como de los militares, de la fuerza del ejército, hubieron, por supuesto que no necesariamente homicidios, sino magnicidios en muchas cosas, ¿verdad? Bueno, tenemos inclusive esos fallecimientos de los jesuitas, que para nosotros también significó algo sumamente grave y que sabemos que ha sido difícil el hecho de que sean juzgados todas las personas que participaron en esto. Pero sin embargo, creo yo que lo más importante... Jesuitas, por un lado, en términos digamos, de la comparecencia a la cual fueron sometidos o estigmatizados. Por otro lado, tenemos a grandes pensadores de derecha, el doctor Pecorini, Rodríguez Por y otros también del otro lado. Por eso es importante, y creo yo de que si en su momento se definió que iba a haber una amnistía, era porque el momento, cada efecto social que se da en un país, creo yo que depende del momento. En ese momento la amnistía era la necesaria para que se llegara a un acuerdo, de que se gestara pues la firma de los acuerdos, que fue lo que se realizó. Pero más allá de eso, considero que ha habido una trascendencia después de eso en cuanto a una generación de una sociedad que tuviera aspectos más justos, ¿no? Como por ejemplo el hecho de respetar los derechos humanos, de que la gente pueda salir y decir qué es lo que piensa. Eso se logró. Estos acuerdos de paz parieron dos grandes instituciones. Así es. ¿Sí? La Policía Nacional Civil, la de Derechos Humanos. No solo dos, también la del Tribunal Supremo Electoral. El tribunal que dejó de ser consejo, ¿verdad? La Fiscalía, que también... Bueno, pero ya estaba la Fiscalía. Sí, ya estaba, pero yo hablo la modificación de estos aspectos. ¿Han cumplido a cabalidad esto, el rol, la Fuerza Armada, a su criterio también? La Fuerza Armada, creo yo, que tal como estamos hablando, fue quizás de las instituciones más respetuosas. Y claro, se consolida con que ellos tenían el conocimiento y estaban, es una institución sumamente disciplinada. Luego, creo yo que parte del problema que tuvieron las otras instituciones fue que se politizaron. Cuando nosotros sabíamos que eran instituciones que debían de tener... no debían de tenía participación política, y ese quizás fue el principal error, y que todavía al momento no solamente se tiene, sino que se ha como agudizado. General. Efectivamente, los principios, esos que hemos hablado, democráticos, es lo que debe de reinar en las diferentes instituciones y en los diferentes órganos del Estado, porque todo esto debe de converger para ir construyendo la democracia, ir fomentando lo que es el espíritu, el respeto de la ley. La institucionalidad también debe ser apolítica.
las institucionalidades deben de desarrollarse pues, de acuerdo como está en la Constitución, de acuerdo como está en su reglamentación interna, su legislación interna, y trabajar de esa manera los funcionarios, ¿verdad? Porque están representando a todo el pueblo también. Y requiere escuchar a todos y servir a todos. Un militar, un protagonista de la guerra como lo es usted y en el rango que tiene, el término de perdón y olvido, ¿qué se le viene a la mente? Como que si no ha pasado nada, pero sí ha pasado. Pero sí ha pasado. Por eso se dio una comisión de la verdad para bien o para mal, porque muchos la discuten, ¿no? Los acuerdos de paz. Uno de los compromisos que tenía la Fuerza Armada era presentar precisamente un informe a la comisión de la verdad, prestarse a los resultados y al informe de lo que fue la comisión ad hoc, que se hizo una depuración de la Fuerza Armada. Hubieron muchos oficiales que tenían una proyección que aparentemente iban a desarrollar toda su vida profesional, pero fue truncada también por considerarse esta comisión de que ellos no podían vivir en un ambiente de paz ni de democracia. ¿Qué le diría usted a aquellos que no creen que es una fecha importante para remembrar, para conmemorar o para celebrar? ¿Qué le diría? Que los acuerdos de paz han sido la base para desarrollar en El Salvador un plan maestro en donde verdaderamente se cumplan objetivos económicos, pero sociales, años políticos después, y democráticos. No vamos a morir, nunca lo vamos a ver. ¿Por qué? Mire, no. La guerra fueron 12 años, ¿no? Indistintamente, yo creo que se debe de revisar y todos debemos de conocer, así como conocemos en nuestra familia qué es lo que ha pasado y cómo estamos ahora, y tenemos que ir viendo la sucesión generacional que se puede ir presentando. Algunos análisis apuntan a que solo el estamento político fue el beneficiado todo este tiempo atrás. Mira, no fue beneficiado, simple y llanamente no desarrolló su rol, ¿verdad? No se desempeñaron como debe de ser. ¿No se siente un partido como el que usted representa responsable de eso, doctora? No, nosotros creemos que como partido FMLN realmente se hizo lo que realmente se mandó a través de la firma de los acuerdos de paz. Sin embargo, reconocemos que el no haber dado a conocer todo lo que se gestó a través de esos 12 años de guerra, de la firma de los acuerdos, de lo que significó. Cuando hablamos de firma de los acuerdos, inclusive lo vemos tan sencilla esa palabra, pero significó y tuvo tanta importancia en la transformación democrática del país que sería importante. No, cuando tú dices, pero son 33 años, los pueblos llevan años en su formación social. Lo que debemos de garantizar es no tener un retroceso que nos permita a nosotros decir esto está peor que cuando se hicieron la firma de los acuerdos. Dice alguien por ahí, la injusticia de los 50 años 30 para acá dio el surgimiento para guerrilleros, pero una vez firmados los acuerdos de paz, al no cumplirse ese foro económico social que se trazó, lo que dio pauta fue para la creación de pandilleros. Ese es el país que se construyó. Mira, nuestra sociedad debe hacer una revisión completa de esto, ¿verdad? Está unos principios para con el poder sabor, impulsar. me quedo con la intención de seguir abordando el tema, porque sé que creo que hay mucho, ya entrando en su esencia de lo que hemos estado hablando, pero lastimosamente el tiempo se me fue. Quiero agradecerle a nombre de todos nuestros públicos la presencia y haber aceptado la invitación, doctora. Muchas gracias a ustedes. Gracias también, general. Muchas gracias por su aporte, que siempre está atento a darnos. Yo creo que vamos a seguir más. Sí, claro, ¿no? Y un reconocimiento histórico a los firmantes de los acuerdos de paz, por supuesto. Y también a todas las víctimas, todos los que, bueno, nosotros tuvimos más de 11,000 bajas y hay más de 40,000 lisiados también. Así es. Entonces, y a sus compañeros de armas, Fuerza Armada. Reconocimiento a ellos. Bueno, vámonos a la pausa, señores. ¿Cómo me voy a ver beneficiado con este anuncio de las medidas económicas del gobierno en el tema de agua? El presidente de ANDA estará con nosotros en unos segundos. Quédese acá con nuestra señal.
Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Agradecemos también esa retroalimentación que tenemos de los mensajes que nos envían precisamente para dar sus aportes y nutrir más la discusión de las temáticas que abordamos, y también por toda la parte de plantearles a ustedes temáticas de interés, como es el caso de los acuerdos de paz. Creo que es valedero retomar todos esos elementos y poder cada uno desde su propia postura construir su propia lectura con respecto a esta fecha importante que marcó ese antes y ese después en el país. Bueno, pero hoy vamos a hablar de un tema que también tiene que ver, pero con el bolsillo de los salvadoreños, y es a raíz de este anuncio que hizo en conferencia de prensa el presidente de la República, en la cual anunció medidas económicas de beneficio para la población, entre ellas el tema de absorber el pago del recibo de enero de ANDA, es decir, de agua, así como también de energía eléctrica. Hoy me acompaña para hablar pormenores acerca del tema de cómo ser beneficiado con este tema de ANDA, el presidente de la institución, el ingeniero Jorge Castaneda, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Ernesto. ¿Cómo está? Un poco más de medio mes ya, del primer mes del año. ¿Sí? Todo avanza muy rápidamente y afortunadamente la noticia que dio el presidente pues ya se ha implementado. Tenemos ya el primer dato sobre aquellas personas que incluso a nivel de sistema ya hicimos ajustes y estamos hablando que en estos primeros días son más de 260,000 cuentas que si alguien no se ha enterado y por error quiere ir a pagar y su factura tiene una tarifa domiciliar y además es igual o menor a $30, pero por error, digamos, no se ha enterado y quiere llegar a pagar, cuando lo intente hacer en una agencia, por ejemplo, de ANDA, el sistema no le va a permitir el pago. Eso es ¿Inmediatamente llego a una agencia o a un banco? Sí, no le va a permitir el pago. No le va a permitir. Sí, eso es aquel que no se ha enterado. Que no se ha enterado, pero yo creo que todos estábamos atentos a espera de eso. Y ¿no? aquí viene la parte más... Pero hay 200 y pico me decía, de... Esos son los que en este momento, a nivel de sistemas, se ha bloqueado, digamos, la posibilidad de que puedan pagar. ¿Por qué? Porque son elegibles. Significa que son cuentas con tarifa residencial y que tienen consumos iguales o menores a los $30. Así es. Aquí estamos viendo un mapa de los hogares beneficiados. Esto es el total de los hogares beneficiados con consumos menores o iguales a $30 que les estará llegando, o ya les llegó la factura. Pero ahí no sale mi casa. No, ahí está. Lo que pasa es que están... no, lo que pasa es que ustedes fueron... ¿Cuánto? 4 centavos. 30 con 40 centavos. ¿Eso cierto. No aplica por un centavo? $30 es el límite que estableció el presidente. Eso es bien importante. De forma elocuente quise hacerlo, pero 30 con 10 centavos, 5 centavos ya no aplica. Es $30 hacia abajo. Así es. Lo más importante, Ernesto, es que aquellas personas que ya les llegó el recibo, ¿sí?, para acceder al beneficio, no tienen que hacer absolutamente nada. Es automático. No se tiene que preocupar de voy a ir a una agencia. No, es automático. Y repito, si por error no se ha enterado, esta persona es beneficiada y llega a una agencia, intenta pagar, entonces el sistema lo va a bloquear en ese caso. Al igual que si lo quieren hacer a través de estas plataformas automáticas de pago, ya con muchos de los bancos y de los métodos de pago que hay de manera automática, con la gran mayoría ya se ha hecho un trabajo articulado a nivel de consumo de la base de datos, que ya se ha colocado esa condición en nuestro web service. Algunos bancos aún no están consumiendo la nueva base de datos y se les ha hecho el llamado, y vamos a seguir este día haciendo el llamado para que consuman la nueva base de datos y se abstengan de aceptar los pagos que regresemos al mapa, producción, pero quiero hacer una pregunta clave en esto. Sí. ¿Y aquel que tiene mora aplica? Mire, aquí la situación, aquí hay un ejemplo justo de lo que usted me acaba de mencionar. Veamos. Vamos a poner acá una factura, una factura Veamos real. Entonces antes, ¿sí? La situación está
Muy sencilla. Tal como lo planteó el presidente de la República, aquí la idea es que sea lo más sencillo posible, no se complica a las personas. Ahí estamos, ahí está, por ahí estamos, ¿sí? Ahí Sí, está, ¿verdad? correcto. Sí. Okay. Entonces, en esta factura, nosotros podemos observar diferentes elementos que se están cobrando. En esta factura hay un pago pendiente. ¿Sí? Hay un pago pendiente, en esta en particular. Pero para no complicarse la vida aquí, independientemente de lo que esté detallado acá, lo que hay que observar es el total. En este caso el total es $18 con, creo que 53 o 35, con 53 centavos. Ese es el valor total. Entonces, independientemente de lo que esté, del detalle que esté por acá, independientemente de eso, lo que hay que observar es, está por acá, aquí, lo que hay que observar acá es el total. Si este total es igual o menor a $30, es beneficiado y no debe hacer absolutamente nada. O sea, el beneficio es automático, no debe acercarse a una agencia, no debe hacer nada, ¿sí? Absolutamente nada. Y repito, si por error alguien con esta factura de 18.53 por error va a una agencia de ANDA, de las 19 que existen a nivel nacional, va a una agencia y quiere pagar, el sistema no le va a permitir procesar el pago. Pero la deuda siempre está vigente. No. Aquí, no, digo, la deuda de la que le parece, porque aparece reflejado en el recibo cuando le llega. Usted tiene una deuda. Si ese es el último pago de la deuda, está cubierta. Está absolutamente cubierta. O sea, aquí se paga todo lo que aparezca en el recibo entregado en el mes de... ¿Y la deuda no aparece en el recibo? Sí aparece. Entonces no aplica. No. Le voy a poner un ejemplo. Ok, veamos un poquito para clarificarlo, porque me deja un poco el sabor. Ok, yo tengo una deuda. Correcto. ¿De cuánto? Depende de cuánto. Pongámosle $100. Ok, ¿no? $100. Y a mí me sale, y hoy en el mes de enero me salió de $20. Aplico al subsidio, por decirlo así. Así es. Ajá. Entonces voy y me aparece bloqueado cuando llego a la agencia, una de las 19, como dice, de ANDA, o al banco, me aparece bloqueado y dice, usted aplica el subsidio y no va a pagar esos debe pagar. Correcto. $20. Así es. Pero tengo una cuenta de $100. Ah, muy bien. Le voy a explicar ese caso porque es uno de los que se pueden presentar. Sigamos con ese caso hipotético. Usted tiene una deuda de $100 y usted ha decidido que lo va a pagar en 10 cuotas de $10 cada una, ¿verdad? Porque si tiene la deuda y es de $100 y no ha decidido prorratearla, lo que va a suceder es que en el recibo usted va a ver $100 de deuda más el consumo. Sí. Supóngase que el consumo fueron $20. Así es. Entonces le va a aparecer $120, digamos. Ah, sí. Ok, 100 más 20, 120. No aplica porque el valor reflejado en la factura es de $120. Así es. Supongamos que usted tiene una deuda de $100 y ha decidido que la va a pagar en cuotas. En cuotas. Son 10 cuotas. 10 cuotas. Son $10. Entonces, en la factura entregada en enero le va a aparecer $10 de pago de deuda. ¿Más? ¿Sí? Más el consumo. Consumo, que son $20, son 30. Aplico. Sí, entonces ahí le queda cubierto el consumo y tiene la suerte de que le van a pagar los $10 correspondientes a esa Pero si me salieron $27, ya no aplico. Si le salen $27 más 10 son 37, ya no. Ya no aplico. No, ya no. Por la deuda que tengo. En ese caso es por la deuda que tiene. Ahí es contestada la pregunta. Sí. O sea, aquí lo sencillo es ver el monto de pago total. Y si ese monto de pago total es igual o menor a 30, aplica y se le paga todo lo que esté detallado en esa factura. Bueno, el otro tema que tiene que ver esto es ya de ese universo, ¿cuántos estadísticamente tienen? ¿O solamente es el dato inicial que usted hacía en la entrada? No, en el mapa para el beneficio. Correcto, en el mapa que se mostró están todos los que van a ser beneficiados. O sea, ya sabemos quiénes van a ser ¿Cuál es el universo o la estadística? Estamos hablando que a nivel de cuentas totales de la institución son un poco más de 880,000 cuentas. Casi el millón. Sí, más o menos, digamos. Sí, casi el millón, 850. Esas son las cuentas de ANDA. Ahora, de esas cuentas, quienes aplican
a este beneficio son las cuentas que tienen tarifa residencial. Sí, es decir, no entran los que ya dijo el presidente, ¿no? Correcto. Esas son aproximadamente 809.000 cuentas, una cuestión así. 809.000 que son tarifa residencial, y de esas el 95%. O sea, estamos hablando de alrededor de unas 770.000 cuentas ¿Qué van a hacer? que van a ser beneficiadas, que es lo que podemos observar en ese mapa. O sea, ahí estamos viendo el universo del 100% que van a ser beneficiados. Ya está prácticamente tabulado, más o menos en proyección estadística, que esos serían los beneficiados. Ya sabemos quiénes van a ser los beneficiados. Ok, interesante, buen punto para poderlo, digamos, identificar, ¿no? Sí. De los que estarían beneficiándose con esto. Así es. ¿Qué implica para una institución autónoma asumir este costo? Voy a hablar de este punto cuando regresemos. 7:46. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Interesante toda la temática que tenemos hoy con el ingeniero Jorge Castaneda, presidente de ANDA, sobre todo con este tema relacionado con este subsidio, prácticamente es un subsidio, o sea, al final es una, digamos, un pago que lo absorbe el gobierno, la institución en este caso también, y estamos hablando de cuánto, ingeniero, estaría prácticamente dejando de... Aproximadamente 4 millones de dólares. 4 millones. 4 millones de dólares. Anda, eso sería, Sí, 4 millones de dólares. Con esta proyección estadística de casi del 770.000 usuarios, creo que por ahí le capté, En ¿no? el caso de ANDA es esa cantidad de usuarios. Que es el 95%, decía usted. Sí, el 95% de los... Del universo total de las cuentas que tiene ANDA. Residenciales. Residenciales. Así es, así es. Ahora, si sumamos los beneficiarios del recibo de energía eléctrica, pues esto lleva un beneficio al 95% completo de la población, porque se pueden dar diferentes casos, y bien lo planteaba el presidente de la República. Puede ser que le llegue los dos beneficios porque es usuario de ANDA y por supuesto consume energía eléctrica, o puede ser que solo le llegue uno de ellos porque el servicio de agua se lo provee un privado. Si es un privado, pues no aplica. Eso iba a preguntarle, ¿qué pasa cuando hay sistemas de abastecimiento, de distribución que son privados? ¿Sí? Solo aplica para los usuarios de ANDA. De ANDA. Así es. Porque los privados, ellos gestionan sus recursos. Porque los privados son los privados. Los privados son los privados. Así es. Ahora, y cuando hay hablábamos de saldo otro a favor. Tema, de saldos a favor. Sí. Perfecto. ¿Se puede hablar de saldos a favor acá en el recibo antes de hablar? Porque quiero dejarle la pregunta. ¿Quién va a absorber todos estos 4 millones? Es la institución. ¿Cómo se va? Es por recursos propios de la institución. Así es. ¿Solventes? Bueno, en este caso se ha hecho un análisis financiero. Esto obviamente se trabaja, este es el resultado del trabajo articulado del gobierno. Ok, no va a afectar proyecciones, no. Inversiones y todo eso. No. A ver, saldos a favor. Saldos a favor. Bueno, se puede dar, Ernesto, diferentes combinaciones. Una de las combinaciones es que antes del anuncio que hizo el presidente de la República, antes del anuncio, resulta que la persona recibió la factura, era tarifa residencial y menor a $30, supongamos que fueron $20. Y antes del anuncio del presidente, el usuario fue a pagar. En ese caso, alguien podría decir, puchica, la regué porque por ser responsable, pues ya me perdí el beneficio porque ya pagué. Sí. No se preocupe, aquel que es elegible y que ya pagó,
esos $20 de este caso hipotético se vuelve un saldo a favor. ¿Qué significa? Que en el próximo periodo de facturación, ahí se le va a aplicar ese saldo a favor. Supongamos, aquí se pueden dar muchos escenarios, supongamos que la siguiente factura que se le va a entregar en febrero es por $15, como tiene un saldo a favor de $20, la factura de febrero queda cubierta al 100%, porque son $15, y todavía le quedan $5 para el siguiente ciclo de facturación. Insistimos, en este caso estamos hablando de un caso como ejemplo de que eran $20 que ya había pagado, que es elegible y que al hacer el pago, pues ese beneficio lo mantiene como saldo a favor. Recapitulemos acá y cambiemos un poco el escenario a futuro. Le llegó el recibo de ANDA, es tarifa residencial, menos de $30, en este ejemplo, $20, y ya lo pagó. Y en febrero le llega una factura por $40. Significa que tiene estos $20 a favor y por tanto en febrero no va a pagar $40 porque tiene $20 a favor que ya había pagado y que es beneficiado, y solo va a pagar el restante $20. Pero puede darse el caso que la factura a febrero sea menor a $20. Significa que quedará cubierta al 100% con ese saldo a favor y todavía le quedará un remanente. Y se pueden dar también, eso es probabilísticamente puede suceder, es que en este caso hipotético de esos $20 a favor, ahora diga la persona, de ANDA tengo estos $20 a favor porque ya pagué y voy a hacer uso muy eficiente del agua, y comienzan a ahorrar agua. Y significa que lo que le va a estar reflejando las facturas de febrero, marzo, abril, es consumo mínimo, que son $2.29. Entonces esos $20 le alcanzan para más de 8 facturas, digamos. Eso, digamos, es la importancia de estar conscientes de aquellos que tienen saldo a favor. Aprovechen esa ventaja que tienen ese saldo a favor, sean muy eficientes con el uso del agua para que las próximas facturas pues les alcance para la mayor cantidad de facturas futuras posibles. Esa es la situación, Ernesto. Ingeniero, ¿y lo que se les aplica, preguntan acá, a quienes se les aplica en descuentos en tarjetas y todo eso? Muy bien, perfecto. En el caso de estos son servicios de cargo automático, hemos hecho diferentes ajustes a nivel del web service. Lo primero que hicimos, que fue inmediatamente cuando el presidente dio el anuncio, fue que el servicio del web service lo cerramos temporalmente. Esto hizo que se evitara que cualquiera que quisiera pagar pudiera realizar el pago automático. Eso fue como una medida, digamos, de contingencia inmediata. Posteriormente, unas horas después, a nivel de sistema, se hizo una configuración, y de esa configuración, lo que como resultado de esa nueva configuración es que más de 260,000 cuentas que son elegibles y que pueden potencialmente pagar, eso a nivel de sistema se ha creado una nueva base de datos, y esa base de datos se ha compartido con los bancos. Por ejemplo, hay un banco, yo no sé si los puedo decir aquí los nombres. Ok, perfecto. Banco Agrícola se ha puesto las pilas, porque Banco Agrícola en sus sistemas colocó el anuncio, ¿sí? Y además de eso, está consumiendo la base de datos que se ha proveído, la nueva base de datos que se ha proveído desde ANDA. Esto significa que el cargo automático, cuando se corre el servicio, sí, porque el cargo automático no es una persona que esté ahí pendiente de hacer esto, sino que es a nivel de sistemas. Entonces, en ese caso, cuando corra el servicio, va a buscar la cuenta y lo que va a encontrar es que esa cuenta no es elegible para pago. De esa manera estamos garantizando que para estas primeras 260,000 cuentas, estas 260,000 usuarios, sea prácticamente, si son elegibles, es imposible que les hagan el cargo automático.
Ahora, ¿qué sucede con aquellos que el cargo automático ya se los ejecutaron? Porque cayeron en un ciclo de facturación. Para dar un dato aquí, Ernesto, las primeras facturas del año 2025 fueron entregadas el 9 de enero. Ese fue el primer día que se comenzaron a entregar las facturas. Entonces puede ser que alguien que tenía asignado a la tarjeta el cargo automático, pues ya le fue ejecutado ese cobro. Aquí entramos, esa persona entra en la categoría de saldos a favor. Y ahí se va a aplicar los saldos a favor que anteriormente estábamos explicando. Significa que en la próxima factura, ese saldo a favor, si ya pagó, lo que le va a aparecer es solamente el remanente de lo que debería de pagar aplicándole el saldo a favor. Ok, entonces creo que ha sido bastante provechoso esta mañana a manera de informar y aclarar todos aquellos aspectos que tienen que ver con la aplicación. No hay quien, no creo que esté ignorando que tiene un beneficio de que si su recibo de agua le salió de $30, perdón, va a quedar exento de pagarlo o 30 abajo, ¿no? Así es. Repetimos acá, el asunto es muy sencillo. Observen la factura que les ha llegado en el mes de enero, la que se les ha entregado en el mes de enero. Olvídense de todo el detalle que está ahí, no se compliquen la vida, vayan al monto global y si ese monto global es menor o igual a $30, pues usted es beneficiario. Ojo, esto es solamente para tarifa residencial. Si ya lo pagó, es saldo a favor. El próximo mes es saldo a favor. Ahí se le va a aplicar y las personas que son beneficiadas y no han pagado no tienen que hacer absolutamente nada, el beneficio es automático. Después del anuncio hecho por el presidente de la República, se activaron, nos dice bien, todos los equipos técnicos y para poder aplicar y que nadie quede, vea afectado este beneficio que se le está dando. Sí, ¿no? Hay algo muy importante, Ernesto, porque las personas preguntan, ¿me seguirá llegando la factura? La respuesta es sí, la factura le va a llegar. Si es igual o menor a $30 y le llega la factura, no se preocupe, el beneficio automático no tiene que hacer nada. Es un costo que absorbe la institución, no afecta a los proyectos que se tienen. Es un costo que absorbe el gobierno de la República, donde nosotros formamos parte del gobierno de la República y no afecta ni el funcionamiento ni los proyectos. De los grandes proyectos que se tienen, ¿no? Así es. El cambio de tubería en Los Héroes se nos quedó pendiente. Pero ya hay mucho por hablar. Habrá más tiempo por delante. Le agradezco muchísimo la visita que nos hizo esta mañana. Gracias, estamos a la orden. Gracias, ingeniero, le agradezco mucho. Parte de nuestro acometido de llevarles a ustedes siempre temas importantes para que usted pueda estar al día con relación a estos. Gracias por mi parte, esto es todo por hoy, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.